Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en un episodio de Podcast Salvaje y el día de hoy tengo un invitado súper especial, el doctor Alfredo Giraldo, más conocido como el doctor Giral Dent, Ujú. especialista en odontología. ¿Cómo estás, doctor Alfredo? Bien, Cristian, acá agradecido por tu invitación. Iniciamos. Excelente. ¿Podría comentar quién es usted? Bien, Cristian, mira, yo soy acá de Mangomarca, neto de Mangomarca, muchos años acá, llegué a los 4 años a Mangomarca, estudié en el colegio 122. Luego, por destinos de la vida, mi padre me escogió la carrera prácticamente, ¿no? Y ahora soy odontólogo. En poco tiempo vamos a iniciar una especialidad en lo que más me apasiona, que es la ortodoncia y la ortopedia maxilar. Y llevo laborando muchos años en la odontología, ¿no? Tanto acá en Lima como en provincia. Y bueno, en eso es lo que nos estamos dedicando actualmente. Wow, ¿nos podría comentar algo más, tal vez a las personas que no están tan al tanto de qué se trata la carrera o la profesión de odontología? Bueno, la carrera de odontología la verdad que es muy apasionante y es mucho más que dientes. Prácticamente en este momento la gente nos conoce solamente como el odontólogo que se enfoca solamente en dientes, y no es así. La odontología abarca más allá, porque nosotros lo que vemos es el sistema estomatognático. ¿Y qué es el sistema estomatognático? El sistema estomatognático se refiere pues a todo lo que es boca, la articulación temporomandibular, lengua, paladar, labios, entonces hasta parte del cuello, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros actualmente estamos viendo y no solo nos enfocamos en el típico sacamuelas, ¿no? Como nos Ujú. decían hace mucho tiempo, ¿no? Vemos más allá y lo que se practica actualmente pues es una odontología preventiva, ¿no? Ya no es la odontología radical de hace muchos años, ¿no? De que ibas al dentista y lo primero que hacían era sacarte una muela, ¿no? Entonces ahora se practica la odontología conservadora, la odontología restaurativa, ¿no? Y eso es lo que hacemos actualmente. Así es. Y digamos, por ejemplo, cuando una persona tiene caries va al odontólogo, pero es necesario tener caries para ir al odontólogo o en qué casos usted recomendaría que la persona vaya para que tenga una revisión bucal. No, mira, la consulta la consulta privada o en los consultorios públicos debe de ser mínimo 2 veces al día, ¿no? Como un tema preventivo, ¿no? Porque muchas veces los pacientes esperan a que les duela para que recién corran al dentista. Pero hay algunas enfermedades como por ejemplo una gingivitis, una periodontitis, que son enfermedades muy silenciosas, que no duelen, pero son muy agresivas, ¿no? Entonces, ¿agresivas a qué me refiero? A que el paciente puede aflojarse el diente y salirse el diente y el paciente nunca, perdón, nunca presentó dolor. Recién va al dentista cuando ya no podemos hacer casi nada, ¿no? Diferente es cuando el paciente tiene una caries, lo que le llaman comúnmente que se le picó el diente, y eso sí duele, ¿no? Entonces, cuando duele, el paciente recién va al dentista, pero eso avisa ya cuando la caries llegó hasta el nervio del diente y en ese momento, aparte que les duele el diente, les va a doler el bolsillo también, ¿no? Porque para resolver Ajá. un tratamiento de esos, pues vas a requerir más inversión económica. Entonces, por eso creo que mejor sería que vayan al dentista a hacerse una consulta, un chequeo cada dos veces al año, ¿no? Sin necesidad de que les duela, simplemente pues un tema de rutina, ¿no? Una consulta, ¿no? Habló sobre gingivitis. ¿Qué es la gingivitis y cómo se puede prevenir esa enfermedad? Mira, la gingivitis, como te dije, es una enfermedad silenciosa. Gingi viene de encías y gingivi viene de encías, itis viene de inflamación, inflamación de las encías, ¿no? Y esta enfermedad se caracteriza pues por un sangrado de las encías, inflamación de las encías, pero como te dije al inicio, no duele. El causante de esto es el sarro dental, ¿no? Entonces, porque los pacientes no tienen una buena cultura de higiene dental, entonces se acumula el sarro que a diario se acumula y entonces pues eso va a ocasionar que las encías se inflamen. El problema es que esta enfermedad es el inicio de otra más grave. La que es más grave es la periodontitis. Cuando hablamos de periodontitis, perio significa alrededor, itis inflamación.
inflamación de todo lo que está alrededor del diente. ¿A qué me refiero con esto? La encía, el hueso, los ligamentos, la raíz del diente, o sea, ataca lo que es el periodonto del diente, y el periodonto es el tejido de sostén o tejido de soporte del diente. Entonces, si me prestas tu lapicero, Claro. imaginemos que mi mano es el periodonto y el lapicero es el diente. Entonces, mi mano, que es el periodonto, sostiene al diente. Si el periodonto se enferma, el diente se afloja, ¿no? Entonces, es más o menos así como se presenta esta enfermedad. Y el inicio es la gingivitis, o sea, una gingivitis que no es tratada a tiempo se puede convertir en una periodontitis. Y cuando hay una periodontitis hay pérdida de hueso, el diente se afloja y los pacientes terminan con los dientes en la mano. Wow. Sí, hay muchos pacientes que a veces han ido al consultorio y me dicen, doctor, yo solito me saqué el diente, ¿no? O a veces van al consultorio, me dicen, doctor, sáqueme el diente. Y bueno, se lo saco y ellos se quedan sorprendidos. ¡Wow, doctor, qué rápido lo hizo! Usted es excelente. No es que yo sea excelente, sino que ese diente ya estaba en el aire, ¿no? Porque ya no tiene periodonto. Ah, colándose. Sí, ya estaba pues en el aire, ¿no? Entonces, eso es una periodontitis, ¿no? Que es muy agresiva, porque pierdes el diente. Y como es silenciosa, como no duele, el paciente llega pues cuando ya no se puede hacer nada, ¿no? Y hablando de casos, doctor, ¿qué caso ha sido como que el más desafiante? ¿O qué paciente fue el que llegó tan grave que usted dijo, Dios mío, ¿qué ha pasado acá? No, sí hay varios. Aunque no crean, en la consulta privada se ven muchas cosas complicadas. Eh, hay algunos pacientes que lo hacen porque no tienen el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, esta mañana atendía a un jovencito de 23 años que es de Loreto, de Iquitos, y que tenía una gran cantidad de sarro, encías inflamadas, sangrantes. Entonces, bueno, siempre al inicio de la consulta, primero uno le pregunta, ¿no? Sus datos, de dónde viene, a qué se dedica, ¿no? Para saber un poco. Y la verdad, por la situación en la que él estaba, pensé que era un paciente pues, de poca cultura, de poca cultura odontológica, ¿no? Que tal vez no ha ido o no ha cursado toda la educación secundaria, posiblemente, ¿no? Porque usted sabe que en provincia a veces hay muchos chicos que no terminan el colegio. Y dije, tal vez por desconocimiento no lo hace. Pero no, el chico había estudiado hasta educación superior y todo. Entonces ya es un tema de dejadez, de mal hábito, ¿no? Porque la higiene bucal es un hábito, hay que crear el hábito. Y el hábito se crea pues desde niños, ¿no? Cuando no tienes el hábito, pues ya hasta de adulto, dejas de cepillarte, ¿no? Entonces esto fue un caso muy complicado que incluso lo hemos citado una próxima vez para seguir el caso. Y así, pero hay casos interesantes que se ven en la consulta diaria. Cuando usted se refiere a cuidar y tener un aseo correcto bucal, ¿se refiere solamente a usar la pasta dental? O digamos que solamente la pasta dental es como que una publicidad muy grande que te han hecho creer que usando la pasta dental ya no necesitas otro tipo de cuidados para tu higiene bucal. Mira, muchas veces los pacientes me preguntan en el consultorio, doctor, ¿qué crema dental uso o qué cepillo me recomiendas? Sobre todo la crema dental o qué enjuague. La verdad que lo más recomendable, tal vez algunos colegas me van a discrepar en eso, pero yo creo que lo más recomendable es un buen cepillado, ¿no? Un buen cepillado, no importa la crema dental, porque a mí no me gusta hacerle publicidad a nadie, y tampoco importa el enjuague dental, sino un buen cepillado, ¿no? Un buen cepillado, pero que sea por todos lados, en todas las caras del diente, arriba, abajo, atrás, adelante, ¿no? Pero bien cepillado y de esa manera vamos a poder tener una mejor salud bucal. Porque la idea es eliminar el sarro o la placa bacteriana cuando recién se está formando. Porque la placa bacteriana es una masita blanquecina y blanda que fácilmente se puede barrer con el cepillo. Pero si uno no lo cepilla, eso con el tiempo se va calcificando, se endurece, se convierte en tártaro y eso ya se queda pegado, ¿no? Y eso no lo saca ningún producto, recién lo sacamos en el consultorio, ¿no? Entonces lo más recomendable es un buen cepillado, ¿no? Ahora, si tenemos, por ejemplo, una enfermedad como la gingivitis, allí sí ya necesitamos pues de utilizar incluso cremas dentales y enjuagues medicados, ¿no? Hay enjuagues que son medicados
y hay otros que son cosméticos solamente para un tema de un mejor aliento, ¿no? Pero ya en esos casos sí necesitamos otro tipo de herramientas, ¿no? Perdón, de medicamentos, ¿no? Un enjuague con clorexidina, que es algo muy bueno, ¿no? Así es. Y vayamos como con los mitos de la odontología. Ujú. ¿Es verdad que se tiene que cepillar la lengua también para que tengas un buen aliento bucal? Sí, es importante el cepillado de los dientes, de la encía, las encías y de la lengua, ¿no? Por eso cuando una de las técnicas de cepillado, que es la técnica más conocida, la técnica de Bass, es que el cepillo tiene que estar en un ángulo de 45 grados en relación al diente, ¿no? Justamente para que algunas de las cerdas de los dientes masajeen las encías, ¿no? Masajeen las encías y se puedan evitar los problemas de la gingivitis. Y la lengua, porque la lengua no es es un órgano que no es liso, ¿no? Es un órgano áspero, ¿no? Porque tiene ahí las papilas en la lengua, y entonces ahí pues se acumula cierta cantidad también de sarro, ¿no? Entonces hay que limpiarse bien la lengua, ¿no? Cepillarse también, ¿no? Así es. Y yendo al tema de las encías, algunos pacientes que tienen gingivitis, eh, a veces tienen miedo de cepillarse porque una gingivitis hace que las encías sangren. Entonces los pacientes me dicen, doctor, no me cepillo porque me sangra y me da miedo. Entonces eso es peor, ¿no? ¿Por qué? Porque el cepillado ayuda con ese masajeo, ayuda a eliminar el sarro, y el masajeo también hace que las encías se desinflamen con el tiempo. Pero obviamente si tú ya tienes un sarro, un tártaro pegado a los dientes muy duro, eso ya no lo va a eliminar solamente tu cepillo, ¿no? Por más que te cepilles, porque algunos pacientes me dicen, doctor, pero yo me cepillo 3 veces al día y no sé por qué estoy así. Es que ese es un sarro que el sarro no es de un día, de 2 días, ese es un sarro ya de bastante tiempo que se calcificó y se quedó pegado y ya se vuelve tártaro. Eso, como te dije, no lo saca el cepillo ni el enjuague. Para eso utilizamos unos equipos que es el ultrasonido, ¿no? Que mediante vibraciones retira todo lo que es sarro y no lastiman el esmalte del diente. ¿Y ese proceso se demora días, se demora horas? ¿Cuánto sería el proceso El para retirar el procedimiento tártaro? Sí. No, eso dependiendo, ¿no? 30, 40 minutos, ¿no? Es que a un paciente tampoco lo podemos tener sentado en el sillón tanto tiempo, ¿no? Porque ya sabes, todos los pacientes le tienen miedo al odontólogo, ¿no? Entonces, teniéndolo ahí torturado todo tanto tiempo, no. Un procedimiento no debe durar más de 30 a 40 minutos. Como cuando de niño tu mamá te dice, si no comes las comidas te llevo al odontólogo. Este es algo, ¿no? Este es algo, a nosotros pues los niños nos ven así como el demonio, como el diablo, nos tienen miedo, ¿no? Pero bueno, la odontología ahora ha cambiado bastante, ¿no? Y eso es el tema porque en la antigüedad la odontología era muy radical, ¿no? La odontología era muy radical, tú ibas al consultorio y de frente te sacaban el diente, ¿no? Entonces ahora, como te dije hace un rato, la odontología es más conservadora. Entonces todo se trata de restaurar. Y como ahora pues se puede hacer más enseñar, educar más a los pacientes, de alguna manera en este momento hay un poco más de cultura odontológica. No lo que se debe tener, pero ya hemos avanzado un poquito, ¿no? Entonces los chicos van al consultorio un poco más animados, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana tuve la oportunidad de atender a 2 niños, dos pequeños muy bien, hijos de un buen amigo, y encantados, ¿no? Ellos contentos, luego nos tomamos las fotos, o sea, ya la consulta lo hacemos algo más divertido, ¿no? Para que los chicos estén más en confianza, ¿no? Igual los adultos, ¿no? Entonces, es más agradable atender ahora que antes. Como que la gente ya está más concientizada sobre el tema odontológico en este tiempo. Y sobre los brackets, doctor. A Ujú. veces muchos niños o adolescentes cuando su mamá dice, vamos al odontólogo para que te puedan los dientes y se puedan corregir los dientes, Ujú. los niños se tienen miedo de ir a que le pongan los brackets. Los brackets duelen, te lastiman los dientes. ¿Qué nos podía decir sobre ese tipo de procedimiento? Sí, mira, sobre el tema de la conciencia, sí, la gente está más concientizada, pero todavía debemos seguir trabajando en esto. Y este tipo de programas como el tuyo, te agradezco por la invitación, ayuda a eso, ¿no? A que la gente se entere más sobre el tema de la odontología. En el tema de los brackets, mira,
está como que de moda, ¿no? Sigue de moda y va a seguir de moda, porque ahora el tema es la estética, pero hay algo que muchas veces nos equivocamos y pensamos que la función principal de los dientes es la estética o la sonrisa, y las personas van más a ponerse los brackets porque quieren tener una mejor sonrisa. Y no, la función principal de los dientes es la masticación, ¿no? Entonces, si tenemos unos dientes que están en mala posición, pues no va a haber una buena masticación, no va a haber una buena oclusión, que es como nosotros lo llamamos, y por ende no va a haber una buena trituración de los dientes, de los alimentos, perdón. Entonces, es importante que vayan al odontólogo a hacerse sus tratamientos de ortodoncia para alinear sus dientes, pero buscando, más que el tema estético, una buena función masticatoria, ¿no? Eso es lo que nosotros le mencionamos a los pacientes, porque a veces van y nosotros lo primero que hacemos es preguntar por qué te quieres poner brackets, ¿no? Porque hay que saber por qué quiere, ¿no? Una pregunta es esa, y la otra es que le preguntamos al paciente, al niño o a la niña, al jovencito o al joven, ¿tú has venido por tu propia voluntad o porque tu papá te trajo acá? Lo obligan a veces. ¿No? Sí, porque eso también es un tema importante, que ahorita lo mencionamos. En la primera pregunta, que por qué se quiere poner brackets, eh, a veces vienen y dicen, no, doctor, es que este dientecito de acá está así medio torcidito y cuando me sonrío no se ve bien. Ah, ok, pero vemos atrás y las molares están en otra posición, no están en buena posición, no están ocluyendo bien. Entonces, eso no lo ven los pacientes, ¿no? Los pacientes solamente quieren verlo de acá, ¿no? Entonces ya nosotros le mencionamos, mira, acá atrás tu dientecito no está masticando bien y vamos a tener que arreglar todo esto, ¿no? Entonces ya se les indica que hay algo más amplio que solamente una bonita sonrisa. Y sobre lo otro que te mencioné de que si has venido por propia voluntad o tu papá te trajo, es que porque para un tratamiento de ortodoncia se necesita la colaboración del paciente. Entonces es importante de que el paciente vaya porque él quiere ponerse el tratamiento de brackets y no porque papá o mamá le obligaron, ¿no? Porque si no colabora el paciente no vamos a poder tener éxito en el tratamiento, ¿no? Porque hay pacientes de que no acuden a sus consultas, se olvidan, o a veces por vergüenza de que los amigos les vean con brackets, aunque ahora ya no hay eso. Yo recuerdo en mi época, eh, porque era muy raro antes de que los chicos se pongan brackets, ¿no? Ahora yo veo a todos los niños que tienen brackets. Antes pues nos molestaban, ¿no? Sí, que mascafierro, que esto, que lo otro, ¿no? Eso, eso se decía mucho, hace mucho tiempo, ¿no? Ahora ya no. Entonces, pero es importante que los pacientes tengan la voluntad ellos mismos de querer hacerse el tratamiento para tener éxito, ¿no? Wow. Ahora, hablemos un poco sobre los hábitos alimenticios. ¿Realmente afectan a la salud bucal, perdón, o los dientes? El tema de lo que como o algunos productos que me puedo echar tal vez para emblanquecer los dientes. ¿Es cierto que afecta ese tipo de productos o alimentos? Claro, mira, te cuento. Eh, Hace muchos años, o sea, no, siglos, eh, los humanos teníamos hasta 4 molares. Wow, 4 modulares. 4 molares en cada lado. O sea, estamos hablando de 16 molares. ¿Ya? 16 molares. ¿Y ahora cuántos tenemos? Disculpa. Ahora tenemos 3 molares a cada lado. Tenemos 12 molares, ¿no? La tercera molar, que es la muela del juicio, que todos le tienen miedo. Pero antes había una más que la muela del juicio. Una cuarta molar. Y estamos hablando de los humanos de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de alimentación que ellos tenían era diferente, pues, ¿no? Comían carne cruda, entonces necesitaban más molares y tenían, pues, los maxilares más amplios, ¿no? Por eso que tenían más dientes, más molares, para el tipo de alimento que ellos tienen, que ellos consumían. La evolución ha hecho, pues, de que actualmente hay pacientes que solamente tienen hasta 2 molares en cada lado, o sea, estamos hablando de 8 molares. Ya muchos niños que van a la consulta y les tomamos sus radiografías, nacen sin muelas del juicio, sin terceras molares. No las tienen, ¿no? Entonces, eso es por un tema evolutivo. ¿Y por qué? Por el tipo de alimentación que ahora consumimos, ¿no? Alimentos más procesados, alimentos más blandos, ¿no? Más digeribles, pero menos nutritivos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, los snacks y todas esas cosas que consumen los chicos, eso es muy dañino para los dientes.
Porque los dientes no son, sobre todo las molares, no son lisos, tienen unas arrugas, tienen unos surcos, tienen cúspides, tienen fosas. Entonces, en esas zonas, estos alimentos que son pastosos se quedan pegados. Y si a eso le sumamos que tienes una higiene un poco olvidadiza, pues más propenso a la caries, ¿no? Entonces, por eso es importante pues una buena educación odontológica y que los padres entiendan pues de que los chicos deben aprender a comer cosas saludables, ¿no? Ahora, por ejemplo, las gaseosas, eso hace mucho daño a los dientes. Y aunque no lo creas, mira, cosas naturales, ¿ah? Hacen daño, obviamente en exceso. Como yo siempre digo, en la vida tiene que haber un equilibrio. Todo exceso es malo, ni mucho ni poco, ¿no? Un equilibrio es importante. Jugos de naranja, por ejemplo, ¿no? Tanto cítricos, ¿no? Lo tanto cítrico puede dañar los dientes, ¿no? Entonces, porque tienen elementos ácidos que pueden erosionar los dientes, pero en gran cantidad. No estoy diciendo que si te tomas un juguito de naranja te va a lastimar los dientes, no. En gran cantidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas dañan los dientes, ¿no? Así que un poco de cuidado con el tema de los alimentos. Doctor Alfredo, hablemos un poco esta tendencia que hay en redes sociales sobre el Maybelline Ajá. para tener el mentón de Henry Cavill. Sí. ¿Es cierto lo que TikToker o influencer enseñan sobre técnicas de masticar cosas duras para poder desarrollar mi mentón y esté bien marcado? ¿Qué opina usted sobre eso? Mire, la verdad, nosotros como personas o profesionales de ciencia, siempre nos basamos en evidencia científica. Y no he podido yo encontrar nada al respecto que tenga evidencia científica como para decir si se puede o no se puede, si se puede lograr el objetivo haciendo eso. Lo que creo en lo personal es que podría más que todo alterar ciertas partes de la boca, ¿no? Como por ejemplo los dientes, de tanto querer masticar cosas duras, esperando de que los músculos maceteros se desarrollen, podría pues crear fracturas en los dientes o desgastes en los dientes, incluso en la articulación temporomandibular, ¿no? Que es la articulación que nosotros vemos casi a diario. Entonces yo creo que no, yo creo que en vez de buscar algo beneficioso, puede ser más problemático para los que quieren masticar ese tipo de cosas, ¿no? Con tal de que el ángulo gonial, que es esto, se desarrolle, ¿no? Tranquilos con lo que tienen, que se ven bonitos. Así es. Hablemos un poco de la pasión, doctor, que le movió a usted poder estudiar esta carrera y desarrollarse como especialista en odontología. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo mueve para poder Ujú. ejercer esta profesión? Bueno, ya tengo muchos años en la odontología y he tenido muchas cosas satisfactorias, ¿no? Como por ejemplo, hoy atendí a los hijos de un amigo y ya varias veces he atendido a muchos hijos de amigos de colegio con los que hemos crecido y que me confíen la atención de sus hijos, para mí la verdad me llena de mucha satisfacción, ¿no? Lo otro es pues ver a la gente que se va contenta, que vienen muchas veces con miedos porque han tenido por ahí cierto trauma con otro colega que tal vez no lo pudo atender bien o no tuvo la paciencia necesaria o probablemente pues fue un caso muy complicado, ¿no? Entonces el paciente pues quedó con cierto miedo y llega a la consulta y bueno, recobran la confianza, ¿no? Recobran la confianza y a uno eso pues lo hace sentir bien, ¿no? Porque has hecho un buen trabajo, ¿no? Y la gente se va agradecida, ¿no? Y algo que me agrada bastante es pues que me encuentro en las calles pues con los pacientes y que para mí en el consultorio son mis pacientes y en la calle son mis amigos, ¿no? Y que siempre pues nos reconozcan y nos pasen la voz. Es bonito, o sea, tener ese tipo de relaciones con las personas, ¿no? Así es. Wow. Justo detrás de cámara estábamos comentando, hablando de muchas cosas, Ujú. y mencionó una frase, creo era como que es mejor dar que recibir, Ah, ¿no? eso es dar de sí antes que pensar en sí. Es una frase rotaria. Así es. Cuéntanos más sobre esa labor social que usted realiza. Bueno, mira, yo tengo ya varios años
siendo parte de lo que es Rotary International, que es un club internacional que hace trabajo social, y una de las frases que a nosotros, que todo rotario tiene que saber, es la que acabamos de mencionar, que es dar de sí antes que pensar en sí, ¿no? Y esto quiere decir de que cuando uno brinda algo, tiene que hacerlo sin pensar en recibir algo, ¿no? Sino la satisfacción de ver tal vez una persona alegre, y tú que te sientas con el corazón también saciado por haber hecho algo beneficioso, sin que te lo pidan, ¿no? Entonces, este club Rotary, del cual en este momento estoy inactivo porque estoy fuera de la ciudad a donde yo pertenezco, que es en Rotary Club Independencia, que está en la ciudad de Huaraz. Pero el ser rotario, pues lo llevas a todos lados, ¿no? Donde tú vas y tienes tú esa vocación de servicio, esa vocación de dar de sí antes que pensar en sí, pues no importa dónde estés, ¿no? Siempre estás con el corazón rotario. Así es. Rotary, invito a todos a conocer Rotary, que es muy importante, Rotary International, ¿no? Y le va a ayudar bastante. Acá en Lima hay algunos distritos, conozco de Rotary Pueblo Libre, Rotary Miraflores, ¿no? Sería agradable que acá en San Juan del Lurigancho se pueda formar un Rotary. Necesitamos de mucha gente que quiera apoyar a otros, ¿no? Sin buscar beneficio. Y como hablamos fuera de cámara, lo que nos brinda Rotary, a los que somos rotarios, es encontrar muy buenos amigos, ¿no? Buenos amigos. Si alguien se pregunta y dice, ok, yo soy rotario y yo apoyo, pero ¿a mí qué me dan? Bueno, lo que vas a encontrar son buenas amistades, muy buenos amigos, y yo creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Porque los amigos estamos para apoyarnos, ¿no? En todo. Y de eso se trata Rotary, de eso se trata, de apoyar. Por eso que una de las, algo que a nosotros nos hace trabajar bastante y no detenernos es el logo que tiene Rotary, que es una rueda, ¿no? La rueda rotaria, la rueda que gira, esa rueda que para que pueda lograr algo siempre tiene que estar en movimiento, no estática, ¿no? Rotary es eso. Rotary siempre está haciendo algo para apoyar a la sociedad. Wow. Cuéntenos un poco qué es lo que lo motiva a usted a poder ayudar a otras personas de manera desinteresada. Porque tal vez muchos que nos escuchen dirán, pero ¿cómo vas a ayudar a alguien si no recibes nada a cambio? Ujú. ¿Qué es lo que a usted lo motiva a poder ayudar a otras personas, a su prójimo? Bueno, a veces uno, no sé, naces con ese don de querer apoyar, tal vez, y poco a poco con el tiempo uno va sacando a flote lo que tienes dentro, ¿no? Yo, sin querer, me fui involucrando en esto hace muchos años, también como te comentaba detrás de cámaras, cuando una vez robaron en la casa de mis padres, ¿no? Yo tendría entre 17 y 19 años. Y después de esa mala experiencia, me llamó la atención de querer convocar a los vecinos, convocar a los amigos. Y para los amigos de acá de la urbanización Mangomarca, que seguro nos ven y nos escuchan, acá en Mangomarca, la cuadra Calasasaya, cuadra 10, fuimos los primeros, o los que pusieron las rejas de seguridad hace muchos años, ¿no? Y eso lo hicimos pues llamando a los vecinos, convocando a los vecinos. Aquella vez, como te dije, yo tenía 17, 19 años, y yo hablaba pues con los propietarios de las casas, invitándolos a que debemos hacer algo para combatir esa ola de robos que había en aquella época, ¿no? En las casas. Y bueno, es así como después de varias actividades, polladas y otro tipo de actividades, logramos poner las rejas, ¿no? En Mangomarca, ¿no? Rejas que ya casi tienen 30 años y que hasta ahora están, ¿no? Entonces, creo que de un problema que para uno en cierto momento es un problema, uno tiene que buscarle el lado bueno de eso, sacarle algo provechoso, ¿no? Y de ahí, pues, querer hacer algo más. Y así es como que de ese problema de que robaron en mi casa, pues surgió en mí la necesidad de querer convocar a las personas
Y eso ya pues era parte de la labor social, y así uno se va dando cuenta de que puedes hacer algo más de que quedarte en tu casa con los brazos cruzados quejándote de la vida, ¿no? Hay que involucrarse para poder sacar adelante lo que uno quiere. Totalmente de acuerdo con todo lo que está dicho, doctor. Ujú. Vamos ahora a la sección de máquina del tiempo. A ver. Si imaginemos que existiera una máquina del tiempo y que usted entra a esa máquina y retrocede, digamos, unos 20, 30 años atrás, ¿qué le diría al Alfredo de ese tiempo? Wow. ¿Qué le diría? Que sea un poco más atrevido, que sea un poco más atrevido, eh, porque tal vez podría haber hecho mucho más. Bueno, es un poco de mi intimidad, pero bueno, te lo voy a comentar. Yo cuando era muy jovencito era un chico muy reprimido, eh, y no me atrevía a muchas cosas. Te estoy hablando cuando tenía pues tal vez 11 12 años, 13 años. Era no introvertido, pero era un poco miedoso de las cosas. No me atrevía. Recién cuando comencé a estudiar, entré a la universidad, fue que me atreví a ciertas cosas más. Pero recuerdo que no fue tanto así. Fue cuando me trasladaron de colegio, porque yo estudiaba en el colegio 122. Y yo soy un muchacho de metro 65. Y recuerdo que creo que lo que más hacía que yo sea un poco retraído era que nunca me escogían para ciertas cosas que yo quería, porque siempre buscaban a los muchachos más altos. Por ejemplo, yo siempre quise ser de la escolta del colegio No pudo ser y escogido. nunca pude ser de la escolta del colegio. Como que me ponían a un lado y eso me hacía sentirme un poco así alejado, ¿no? Distanciado. O quería levantar la mano para algo y no, tú no, algo así, ¿no? Como que te generaba inconscientemente un limitante. Sí, ¿ya? Cuando había campeonato de fútbol en el colegio, yo nunca he sido bueno para el fútbol, pero de todas maneras quería participar. Buscaban a los muchachos más altos, los más grandes, los más fornidos. Y yo era como que los más pequeños, no, y recoge bola. Entonces, eso creo que me marcó en que yo que no haga más. Hubiera querido ser más atrevido en esa época. En el año 91 a mí me cambian de colegio. Hubo una huelga muy grande y me cambiaron al colegio La Providencia, en Zárate. Y ahí logré ser escolta del colegio. ¿Cómo lo logró? Porque la mayoría eran de mi estatura. La mayoría eran de mi estatura. Y los pocos altos que había no querían ser de la escolta. Entonces, Aprovechó la oportunidad. sí, y fui de la escolta. O sea, logré ser lo que yo quería, ser de la escolta. No logré ser el abanderado, porque siempre yo quería ser el abanderado, pero bueno, fui parte de la escolta, ¿no? Entonces, más o menos ahí fue cuando yo comencé a desarrollarme ya a convocar, a juntar a los amigos. Hasta ahora yo en la promoción soy la persona que siempre los reúne. Es más, en mi casa todos los años nos reunimos a hacer la fiesta de promoción, la reunión de promoción, desde el año 91, imagínate. Entonces, bueno, esas son cosas más o menos que yo le diría a mi Alfredo de aquella época, ¿no? Atrévete a más, porque creo que podría haber logrado mucho más de lo que he logrado actualmente, pero no me arrepiento. Nunca es tarde para poder hacer lo que uno quiere, ¿no? Por ejemplo, después de varios años, de acá a unos meses voy a involucrarme, voy a volver a las aulas y voy a hacer una especialidad. Entonces, nunca es tarde para hacer lo que uno quiere. Siempre hay tiempo para todo. Porque creo que no llegamos al mundo por gusto, llegamos al mundo por una misión. Todos tenemos una misión, algo que tenemos que hacer y algo que tenemos que dejar. A mí me interesa mucho dejar un legado, que la gente o alguien me recuerde, ¿no? Pero que me recuerde bien, no que me recuerde mal, que me recuerde bien. Entonces, es mejor pasar bien a la historia, ¿no? No como algunos que llegan al mundo y se van sin dejar nada y nadie los recuerda, ¿no? Entonces,
alguien por ahí se acordará de mí en algún momento, ¿no? Creo que, como te dije, todos tenemos una misión y la cosa es hacer las cosas buenas, ¿no? Sin no hacer daño a nadie, ¿no? Me quedo Así, con la frase que usted dijo, atrévete a más, ¿no? exacto. ¿Y qué le diría? Seguramente nos van a escuchar jóvenes o chicos que están terminando el colegio y quieren estudiar odontología. Que todavía están en dudas de si estudiar odontología o no. Le diría que se preparen bastante, porque la odontología no es solamente tapar huequitos de los dientes, ¿no? La odontología es mucho más. A mí me gusta mucho mi carrera. Yo en cada cosa que me involucro lo hago con pasión, ¿no? Entonces, si soy odontólogo, me gusta lo que hago y protejo lo que hago. Entonces, es importante de que los chicos se preparen bastante para que nuestra profesión no decaiga, porque la verdad que actualmente está decayendo mucho porque entiendo que hay mucha competencia y el profesional hace lo que sea con tal de captar pacientes, ¿no? Incluso eh, hacer ofertas muy económicas que de alguna manera denigran la profesión. Está bien que uno puede hacer un apoyo, eh, un cierto apoyo, pero sin denigrar la profesión. O entiendo que está de moda el tema de- del TikTok y todo eso. Y a veces veo algunos colegas que salen bailando, haciendo ciertas cosas. Entonces, yo creo que hay que tenerle mucho respeto a nuestra profesión. Yo de verdad, tal vez porque soy de la escuela antigua, ¿no? Pero de todas maneras hay que tener respeto al uniforme, al diploma que uno tiene, ¿no? A los años que nos ha costado estudiar y a los años que te va a seguir costando, porque uno nunca para de estudiar, uno tiene que seguir preparándose, ¿no? Entonces, a los chicos de ahora que se preparen, ¿no? La odontología es muy bonito, es muy amplio, no solamente es el tema de, de curar dientes, es más que eso, incluso enseñar. ¿Te puedo contar una anécdota? Sí. Claro, totalmente. Hace muchos años, cuando yo recién empezaba, eh, no tenía mucho trabajo. Y entonces, mm, buscando trabajo, encontré una publicidad que necesitaban estudiantes de odontología o odontólogos que recién habían terminado la carrera. Entonces me presenté y era un trabajo para hacer, no sé cómo le llaman al anfitriones que están en los malls, en las tiendas como Plaza Vea, cosas así, donde tú presentas un producto. Por ejemplo, tú estás acá con, no sé, con una crema dental y llamas a todos para que conozcan el producto. Y entonces ya me metí a eso. Eran los sábados y los domingos. Y la verdad que no me sentía muy cómodo, pero lo hacía porque necesitaba trabajar. Entonces fue un sábado, terminé el sábado, medio incómodo, pero lo terminé. Y el domingo como que ya no quise ir a trabajar porque no era lo mío, pero fui por necesidad. Y en una de esas pasa un señor, bueno, en aquella época debo haber tenido 23 años yo, y este señor debe haber tenido unos 60. Pasa y yo me acerco y le digo, señor, mire que estamos promocionando esta crema dental. Y el señor se detuvo, porque a mí me tocó en Wong de Camacho, donde hay un nivel social bueno. Y el señor se detuvo y me escuchó, porque de 10 personas que yo me acercaba, 9 me rechazaban. Y eso como que a mí me hacía sentir mal. Y el señor se detuvo y me escuchó. Y me hacía muchas preguntas y yo todas se las contestaba. Y a las finales me dijo, tú sabes bastante, me dice. Tú eres odontólogo, ¿verdad? Sí, le dije. Ah, qué bien. Te felicito porque seas odontólogo, pero que sabes qué, tú estás denigrando la profesión. Yo también soy odontólogo Wow. y no es para que tú estés acá. Tú debes estar en otro lado trabajando en lo que es tu profesión. Yo la verdad, como tú acabas de decir, wow, te sorprendiste, yo también me sorprendí y bueno.
En ese momento, mi única respuesta fue decirle, doctor, lo que pasa que, bueno, fue tal vez una respuesta como tratar de salvándome, pero él tenía toda la razón. Yo le dije, pero doctor, parte de nuestra profesión también es enseñar, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Y bueno, el tema es que me dio una bofetada así de ida y vuelta, ¿no? Y lo cual me hizo entender de que debo dedicarme y sacar adelante lo que yo sé y para lo que yo he sido formado. Y yo me formé para ser odontólogo, entonces tengo que ser odontólogo, ¿no? Y es así como dije, no, bueno, acá no voy más y me voy a dedicar a lo que yo hago, ¿no? O a lo que yo aprendí. Y de ahí no he parado hasta el día de hoy. O sea, el consejo necesario y preciso en el momento correcto y en el lugar indicado para que usted haga un clic y decir qué hago y qué estoy haciendo acá. Sí, sí, es cierto, ¿no? Porque a veces uno se sale del camino, ¿no? Exacto. Te sales del Ajá. camino porque a veces hay jóvenes de que están en diferentes estudios, ¿no? Y entran a un trabajo, ya ganan un dinero y se olvidan de continuar con sus Ujú. estudios o de sacar un título o de seguir especializándose porque ya obtuvieron el trabajo, ¿no? Ujú. Entonces necesitas que alguien te encamine nuevamente, Exactamente. ¿no? Porque una profesión te ayuda mucho. No, tal vez no te vas a volver rico con una profesión, pero sí tienes un buen respaldo Ujú. para toda tu vida, ¿no? Probablemente haya personas que hayan generado mucha riqueza con un negocio, ¿no? Respetable, pero no todos lo logran, ¿no? No todos logran generar mucha riqueza con un negocio, pero una profesión la vas a tener hasta el día de tu muerte y eso te va a respaldar siempre. Y entonces, si tú eres odontólogo o eres lo que seas, hazlo bien y siempre anda preparándote y cuida, protege lo que eres, ¿no? Yo, la verdad, me preocupo mucho porque la odontología esté bien vista. Entonces, hasta cuando tú cómo atiendes, cómo hablas en tu consultorio, cómo te entregas a tus pacientes, eso tiene mucho que ver. Hay que respetar. Hace muchos años, mucho más que yo, los odontólogos eran unas personas muy respetables, muy respetables. Y uno pues admiraba mucho a un odontólogo. Actualmente, ya por lo que hay tantas universidades, salen muchos chicos de las universidades, hay de todo. Pero no, pues, o sea, no vamos a menospreciar a nadie, sino no importa de dónde, de qué universidad tú salgas, pero sigue preparándote, eh, ten una buena formación para que tú a tus pacientes los puedas atender bien, ¿no? Y cuida, protege. ¿No? Siempre da lo mejor de ti. Por supuesto, siempre. Seguramente escuchando el tema de odontología, hay muchas personas que están esperando esa pregunta Ujú. sobre el tema de la rentabilidad. Ajá. Eh, en el nicho, en el rubro de odontología, ¿hay rentabilidad? O sea, ¿puede uno vivir bien de su profesión? Sí, sí, sí puedes vivir, no con riqueza, pero puedes vivir cómodo, ¿no? Pero si tú te enfocas eh, al 100% en lo que tú sabes, sí puedes tal vez amasar una buena cantidad de dinero, ¿no? Atendiendo bien, teniendo varios consultorios, ¿no? Se puede hacer mucho, ¿no? No es nada, no es poco rentable, sí, es bueno. Pero tienes que invertir, pues, en ti. Hace poco escuché algo y decían, ¿tú tienes un negocio? Sí, yo tengo un negocio. Ok, ¿y qué has invertido en tu negocio? Ah, mira, por ejemplo, tengo un negocio de zapatería. Ah, no, me compré una máquina para coser los zapatos, me compré otra máquina para envasar los zapatos. Y el otro le dice, tú no has invertido en tu negocio. No, pero sí, sí compré esas máquinas. No, el negocio no es eso, el negocio eres tú. Y Exactamente. tú tienes que invertir en ti, en capacitarte, en estudiar. Eso es la inversión en el negocio. No, no es en comprar otro sillón, otro mueble, no. La idea es invertir en ti. Esa es la manera de que tú puedas salir adelante. Hay muchos profesionales en todo, de que se quedan con lo que salieron de la universidad, ¿no? Y listo. Por ejemplo, yo conocí a un colega que decía,
Y él criticaba los estudios de posgrado, los cursos que a veces dan. O sea, ellos creen que lo que no se ha aprendido en 5 años lo vas a aprender en 3 meses. No, no es así, ¿no? Porque la odontología, como la medicina o todas las profesiones de la salud, día a día van avanzando, ¿no? Van habiendo cosas mejores, mejores tratamientos. Si bien es cierto, hay cosas como, por ejemplo, las curaciones de amalgama, esos platinos, ¿no? Que se han usado durante muchos años y que no son malos, son muy buenos, sino que ahora la odontología es más estética y esos, como son oscuros, ya no se usan. Entonces hay novedades que hay que ir aprendiendo, ¿no? Nuevos protocolos de atención, cosas más que te facilitan el trabajo, ¿no? Instrumentos que te hacen más rápido el trabajo. Por ejemplo, hace un rato me preguntaste sobre una profilaxis, una limpieza, ¿cuánto toma? Antes lo hacíamos de manera manual, con un aparatito que manual sacábamos, nos demoramos un montón. Ahora utilizamos el ultrasonido, que es rapidísimo, ¿no? Entonces rápido hace la limpieza y listo, y el paciente se va. Mientras más nueva tecnología, mayor herramientas tienen para hacerlo más rápido. Así es. Y una pregunta, ¿la inteligencia artificial ayuda al área de odontología en ciertas cosas o todavía como que no llega esa implementación entre odontología y la inteligencia artificial? La inteligencia artificial está desde hace rato ya, en todo, y en la odontología también. Actualmente lo usamos en el consultorio, ¿no? Por ejemplo, justamente en el tema que me gusta, que es la ortodoncia, antes hay un análisis que se llama análisis cefalométrico, que es un análisis en radiografías, para ver, mediante el uso de ángulos, ver la posición de los dientes. Entonces, antes lo hacíamos de manera manual, con nuestra escuadra, con nuestro transportador, medíamos los ángulos, sacábamos cálculos y todo eso. Ahora ya no, ¿no? Ahora utilizamos mediante una radiografía digital, luego ingresamos al, ¿cómo se llama? Al programa y mediante inteligencia artificial el programa nos arroja todos los ángulos y todos los datos. O sea, de manera inmediata. Y de manera inmediata y rápido, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial está acá y ya se quedó y va a seguir para siempre, ¿no? Ahora, a veces hay algunos profesionales que tienen miedo al tema de la inteligencia artificial, Sí, sí. pensando que los va a desplazar. No, jamás, o sea, no es, al menos espero que no. En tema de odontología, espero que no haya un robot que nos saque, que se ponga a curar dientes, ¿no? Pero ahorita nos está facilitando el trabajo. Ahorita nos está facilitando, y no solo en lo que te he mencionado, en muchos casos de la odontología que ya se usa la inteligencia artificial. Y sí, excelente, excelente. Wow, doctor. La verdad que fue un placer tenerlo acá en el podcast del día de hoy. Creo que hemos aprendido Gracias. muchísimas cosas. Gracias. Y pasemos a la última parte de la sección que vendrían a ser las preguntas rápidas, que eso ya son preguntas ya tradicionales del podcast. Ok, a ver, a ¿Está ver. listo? Un poquito de agua antes de eso. El mayor error en mi vida fue... El mayor error en mi vida. La verdad que el mayor error en mi vida fue no haberle hecho caso a mis padres, ¿no? A mis padres, que ellos siempre me dieron consejos de que lo que te dije hace rato, que me atreviese a más. Y eh, ellos no sabían qué es lo que yo tenía dentro mío, pero en muchas cosas yo no le hice caso a mis padres, y eso ha hecho de que no logre más cosas. No es tarde, como dije también hace rato, que aún puedo hacerlo, pero creo que hubiera sido más si le hubiera hecho caso a mis padres. Wow. Si pudiera eliminar un miedo, ¿cuál sería? En este momento, ¿sabes qué miedo quisiera detenerlo? Porque no era antes, no tenía eso, era el miedo a las alturas. ¿Y sabes por qué? Porque tengo como que una revancha, tengo una revancha con ese tema de las alturas, porque cuando era muy jovencito, yo solía subir a los cerros de Mangomarga, subía y bajaba. Y yo siempre a mis hijos, siempre me jactaba de eso, siempre les decía, mira que yo subía a todos estos cerros. Y un día mi hija, en esa época tendría mi hija 14 años, ahora tiene casi 22, me dice, papá, vamos al cerro. Y yo, pues, el papá, ¿no? Tiene que siempre demostrar a los hijos. Yo, ok, vamos. Y no pude subir. ¿Por qué? Comencé a subir Ajá.
y vi abajo y comencé a tener vértigo, mucho miedo. Wow. En ese momento recién me di cuenta que algo pasó en mí, no sé en qué momento de mi vida tuve miedo a las alturas y, y quedé mal con mi hija. Por eso que quisiera ya no tener ese miedo que no se me va a quitar porque hace poco estaba haciendo algunos trabajos en altura y tengo ese temor de las alturas actualmente. Si usted pudiera tener, o si le dieran la posibilidad que usted pueda tener un superpoder, tipo así Avenger, tipo algún tipo de superhéroe, ¿qué superpoder le gustaría adquirir? Volar. Siempre he querido volar. ¿Ya? Volar, aunque mira, es un poco Contradictorio. contradictorio, ¿no? Porque, bueno, pero siempre he querido volar. Pero como es un superpoder, creo que no va a haber ningún problema, ¿no? Sí, sí. Sí, siempre he querido volar. Eso es. Como última pregunta rápida y es tradicional ya del podcast, su parte salvaje, ¿cuándo sale? Cuando hay demasiado abuso, cuando hay mucho abuso, cuando veo eh, alguien que atropella a otra persona, es algo que no puedo tolerar, ¿no? Me gustaría tal vez involucrarme en todo eso, pero a veces sería ganarme pleitos que no me competen, pero desde mi posición trato de ayudar a la gente que ha sido abusada o que no ha sido eh, tomada en cuenta en algo, ¿no? Justamente por lo que te decía hace rato que yo cuando era pequeño quería algo y a mí como que me imaginaban de ciertas cosas, entonces eso hace en mí de que yo no tolere ese tipo de cosas. Y si veo que a alguien le están haciendo eso, pues trato yo de apoyarlos, ¿no? Entonces, creo que es eso. ¿Algo más que quisiera decir como para poder terminar el podcast del día de hoy? Bueno, que me agradó estar acá y poder compartir esta tarde contigo. Y que llamemos a la reflexión a todas las personas de que podamos servir y no servirnos, ¿no? Hay que servir, pero para poder servir hay que involucrarse, no solamente quejarse. Siempre hay que ser parte activa del problema y no hay que ser el problema. Doctor Alfredo Giraldo, más conocido como el doctor Giraldén. Giraldent. Fue un placer Sí. tener el podcast el día de hoy. Creo que toda la información y toda la experiencia que nos ha contado le va a decir a mucha gente. Ujú. Gracias nuevamente y Gracias. espero tenerlo para una próxima ocasión. Puede dejar sus redes sociales, quizás alguien quiere encontrarse con usted. Claro, me encuentran en Facebook como Alfredo Nairo Giraldo Vaquerizo, también como Giraldén, en TikTok también estoy como Giraldén Clinic y Instagram también estamos como Giraldén Clinic, ¿no? Gracias, muchas gracias por haberme invitado y espero que a tus seguidores les haya agradado esta entrevista. Gracias a usted, doctor Alfredo. Igual sus redes sociales van a estar en la descripción del video para que la gente pueda ver su página y contactarse con usted. Sí. Ok, Terminamos el podcast. terminamos. Gracias, doctor. Gracias. Chévere.